En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy bien, invitamos a los asesores y al gobierno para que de la Comisión de Hacienda, el Ministerio de Hacienda. ¿Quién es? Muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Le damos la bienvenida. El día de hoy continuamos con el tratamiento del proyecto de ley que comenzamos a analizar el día de ayer. Y tenemos audiencia el día de hoy. Les vamos a pedir que seamos muy estrictos con los tiempos. Así que, secretaria, usted que ha venido a ayudarme a organizar esto, si os puede contar cuál es el orden que vamos a tener. Presidente, lo determina usted. Si usted quiere seguir ese, si quiere seguir otro. Presidente, tenemos un listado que se confeccionó en el orden en que fueron solicitadas las audiencias. En primer lugar está el Consejo Superior del Transporte, conformado por CNTC, AGETICH, ABI y CITRACH, en que se nos informó que exponía don Carlos Salazar. A todos los expositores se les señaló que disponen de 6 minutos. Muy bien, entiendo que está don Carlos Salazar y también lo acompaña Sergio Pérez, también el señor José Sandoval y entiendo que también el señor Iván Mateluna. Es correcto, ¿verdad? Y va a exponer, entiendo, Carlos Salazar. Lo escuchamos, don Carlos. Presidente, muchas gracias. Bienvenida, Consuelo. Voy a compartir. Recording stopped. Recording in progress. ¿Se ve completa ahí? Disculpe, presidente. Se ve pequeña. ¿Se ve bien la tabla? No, se ve muy pequeña. Lo que sí no están imprimiendo copias, así que si usted la puede agrandar sería bueno. Ya, perfecto. ¿Se ve la ventana completa, sí? Sí, la verdad que se ve, lo que pasa es que las letras son un poco pequeñas, así que yo creo que nos va a salir más fácil leerlo directamente de la impresión que tenemos en nuestro poder. Así que usted vaya avanzando y nosotros leemos aquí de la impresión. Ya, perfecto. Por su intermedio, permiso para explicarles la postura del Consejo Superior del Transporte, que incluye a FENACICOT, que preside José Sandoval, que representa al Sindicato Interempresas de Conductores más grandes de Chile, y Sergio Pérez, que preside la CNTC. Nosotros tenemos actualmente con la legislación laboral 3 temas que tienen que ver con la jornada, los tiempos de espera y la ausencia de la gradualidad. La ley 21.516, que es la ley de 40 horas, postergó cualquier beneficio a los conductores para el 2028. Así que el mensaje que tiene el Ejecutivo, que está en sus manos, no habla respecto a la gradualidad y solo hace referencia a los tiempos de espera. Ahora, yendo al principal tema, que es la jornada, es importante que ustedes sepan que el 75% de los servicios de transporte se hacen en la informalidad, ¿ya? Solo el 25% de los servicios de transporte se hacen con conductores formalmente empleados. Estas son cifras del Banco Central. Por esto que la brecha entre la informalidad y la formalidad es muy grande, y además, como quedó planteado en la ley de las 40 horas en 2 jornadas, ayuda a incrementar esta brecha a través de una ley poco precisa que fomenta la judicialización de la relación.
pongo en el contexto que en primera instancia tenemos 2 jornadas, somos el único sector que tiene 2 jornadas laborales que se pueden fijar en acuerdo y que serían las 180 horas con una compensación, con un feriado anual de 6 días, descanso anual de 6 días, o 40 horas promedio, semanales promedio cómputo mensual. Estas definiciones son engorrosas para el sector, sobre todo las 40 horas promedio semanales cómputo mensual, porque en los turnos, por ejemplo, de que se hacen en la minería de 15 por 15, de 20 por 10, donde los conductores trabajan 2 semanas o 3 semanas, esto va a reducir que en las 40 horas semanales serían 80 horas en el turno de 2 semanas y 120 en el de 3, ¿ya? Y por último, la judicialización. El sector siempre tiene abogados de tipo tiburones que andan buscando el conflicto, que obligan de en cierta forma a los conductores, los convencen a descolgarse de los acuerdos sindicales y llevar una negociación vía judicial. Y finalmente nosotros vemos que los conductores van a quedarse dentro de las 40 horas con los 6 días de vacaciones, que en el fondo haciendo una mixtura, una amalgama de estas 2 jornadas, producto que están las 2 sobre la mesa. Y respecto a los tiempos de espera, aquí tenemos también el tema de que la ley es sumamente clara, que habla que los ingresos, el valor del tiempo de espera será en una proporción respectiva a 1.6 ingresos mínimos mensuales. Por eso que la fórmula del cálculo de los tiempos de espera se divide por 180 y además así lo establecen los dictámenes. Pero la Corte Suprema terminó fallando que el divisor de la fórmula del cálculo del tiempo de espera sería 88 horas. Por eso que este mensaje en particular, que solo apunta en los tiempos de espera, crea una definición para la jornada respectiva, indicando que esta es una de las 2 que se eligieron, ya sea 40 horas semanales, promedio mensual, o las 180 horas. Entonces, genera un aporte, en cierta forma, a cómo ejecutar el cálculo, pero insisto que las operaciones que están trabajando en turnos de 15 por 15 o 20 por 10, que son muy usadas en la minería, siguen con el problema porque un conductor que trabaja en una de estas, en alguna de estas jornadas excepcionales, va a calcular sus tiempos de espera en base a 80 horas o 120 horas. No va a ser en base a las 2 que están establecidas ahí, que sería 180 o 40 horas promedio cómputo mensual. En definitiva, lo que buscamos nosotros es que esta comisión busque o plantee una solución integral a la mala legislación a la que estamos expuestos actualmente, que no beneficia el transporte formal, dañando empleos formales y aumentando la brecha entre la formalidad y la informalidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos Salazar. Vamos a después acumular preguntas, así que les pido que se queden conectados para que podamos hacerles preguntas. Yo creo que escuchémoslo a todos y podemos levantar. ¿O prefiere que vayamos uno por uno? Bueno, vamos a uno. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo este tema lo he conocido, digamos, incluso presenté un proyecto en su momento que está en la Comisión de Trabajo y que estuvo frenado por otros proyectos que se vieron. Y a mí me gustaría ver la opinión del Ejecutivo en esto, porque yo encuentro que es súper razonable lo que plantean. O sea, creo que hoy día tenemos un problema objetivo que no quedó bien resuelto, a mi juicio por lo menos, dentro del tema de la ley general que se planteó. Y yo no sé, entiendo que en la Cámara incluso también hubo un planteamiento en esa línea que fue también muy discutido. Y no sé si el Ejecutivo está en ánimo de resolver ese tema en este proyecto. O sea, yo creo que sería bueno, son cuestiones que se van arrastrando
y obviamente es importante que ustedes puedan pensar en esa materia independiente de lo que uno puede hacer como parlamentario. Entonces me gustaría, presidente, a propósito de este planteamiento que me parece, además lo veo bien transversal, porque son como todas las partes involucradas, no es que no haya un sector que esté en contra de otro, que todos los que están en el tema del transporte, por lo que uno ve, porque hay opiniones distintas, como que coinciden que eso sería, por último, un régimen alternativo, que haya dos regímenes, no sé, algo que pueda ayudar, digamos, a resolver este tema que se ha ido arrastrando ya por algún rato. Muy bien. Le damos la palabra al Ministerio del Trabajo por si quiere comentar la inquietud que nos plantea también el Consejo Superior del Transporte. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores, a la Secretaría y a quienes nos acompañan. Sobre la consulta que realiza el senador Coloma, particularmente, para hacer como un poco de contexto, una de las materias más discutidas efectivamente durante la tramitación del proyecto de ley de 40 horas fue el sector del transporte. Ahí existieron distintas visiones sobre cómo regular la jornada y de hecho uno conversa con distintos representantes del sector y encuentra incluso posiciones disímiles respecto de cómo abordar este tema. Eso es como lo primero que queremos plantear y que forma parte de los antecedentes que se tuvieron a la vista durante la tramitación de esa ley. Y a propósito de eso, lo que señalaba por su intermedio el senador Coloma, hoy día la regulación de 40 horas establece un régimen alternativo, justamente a propósito de la dificultad que existía en el sector para abordar las distintas realidades del transporte. A propósito de eso, se estableció una jornada de 40 horas de promedio mensual y se estableció la jornada de 180 horas con, para efectos de compensación por ese trabajo, con 6 días de descanso anual, se señala en la normativa. Solo para aclarar ese punto, el único descanso anual que está regulado en el Código del Trabajo es el feriado legal. Entonces son días de feriado. Teniendo eso presente, dentro de las discusiones que se dio particularmente transversalmente en el sector del transporte, esto involucró al transporte público, público urbano, interurbano y el sector de transporte de carga, fue la dificultad que existía hoy día con aspectos asociados a la disponibilidad de conductores para ir abordando la rebaja de la jornada. Eso explica por qué la reducción de la jornada de este grupo en particular se establece su aplicación al 5º año de la ley. Son pocos los grupos que tuvieron esa particularidad y que ahí el gobierno asumió el compromiso de fortalecer capacitación vía CENSE de este tipo de conductores. Entonces, ¿qué es lo que busca hoy día el proyecto de ley, particularmente en el caso del sector? Hoy día existen existen una alternativa a propósito de estas diferencias de regulación. Efectivo que existen dos regulaciones posibles. Hoy día los trabajadores, los empleadores del sector, con acuerdo a sus trabajadores, por cierto, pueden fijar una jornada de 180 horas con 6 días, que eso fue parte de la propuesta que se realizó en la Cámara, y además alternativamente se fija un régimen que puede ser eso o podrían acordar 40 horas de promedio mensual. O sea, existe la alternativa y la flexibilidad en el sector. Esto se hizo básicamente porque se quiere generar la posibilidad que el sector no sea el único que no pueda acceder a una rebaja efectiva de la jornada. Además, tiene que ver un poco con eso. O sea, como es un sector particular, pero además se quiere establecer esta posibilidad entendiendo sus particularidades productivas. Frente a la posición que se generó de dejar solamente la jornada de 180 horas en el Código del Trabajo y que se hizo una propuesta en la Cámara, existieron una serie de voces disidentes y se mantuvo este espíritu que fue lo que se conversó al menos en la tramitación de 40 horas por la diversidad del sector. Y lo que busca específicamente el proyecto de ley es aclarar un tema en específico respecto a la judicialización que se da en relación a los tiempos de espera. Como se señalaba, los tiempos de espera en particular se pagan con un monto mínimo
Y en ese divisor se generaba la discusión, ¿qué vamos a entender por jornada respectiva? Que es una de las modificaciones que se realizan con la ley de 40 horas. Y para estos efectos, lo que hace el proyecto es dejar claro que si usted acuerda una jornada de 180 horas con 6 días de descanso anual de compensación, ahí la aplicación va a ser la jornada de 180 horas. En cambio, si ocupa la alternativa de 40 horas promedio mensual, la aplicación para el cálculo del valor de los tiempos de espera va a ser las 40 horas de promedio mensual. Entendemos que esto, aparte del acuerdo unánime que existió en su momento en la comisión y que se ratificó en ambas salas del Senado y las cámaras, lo que buscaba era justamente dar flexibilidad a las distintas realidades que existen en ese sector. Y esto es lo que también ocurre con la otra normativa. Estamos intentando, a través de esta ley, abordar temas en forma preventiva que no se generen discusiones en tribunales. Esa ha sido la posición del Ejecutivo para efectos de mantener también el espíritu de acuerdo que primó a la hora de resolver este sector en la discusión de 40 horas. Eso, presidente. Sí, un segundo. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Debo irme a mi comisión de pesca, pero quiero solicitar que se invite a don Rafael Berguán, que ve temas de productividad con una institución especializada y ha hecho varios informes y creo que varias de sus recomendaciones dicen relación con la simplificación regulatoria, la reducción de regulaciones innecesarias, etcétera. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora, porque vamos a abordar el tema del... Sí, porque vamos a dar la palabra ahora al gerente general de Chile Transporte, entiendo, Javier Insulza, que entiendo que va a exponer aquí de Chile Transportes y la Confederación Nacional de Dueños de Camioneros. Está también Felipe González, director de Chile Transporte, integrante del Comité Laboral, Roberto Urenda, presidente nacional de la CNDC, Juan Araya, y vicepresidente segundo, Germán Faúndez. Entiendo que vamos a dar la exposición, dado que el mismo tema, prefiero que ambas expongan y sigamos con la discusión, porque si no vamos a tener a una de las ramas no exponiendo. Gracias, presidente, por su intermedio. Si me permite, y avísenme si ya se ve la presentación que la tienen ustedes, la hemos enviado en tiempo y forma a la comisión. Se observa, ¿verdad, en pantalla? Efectivamente. Gracias, presidente. Presidente, si me lo permite, voy a darle la palabra, bueno, usted los presentó, le voy a dar la palabra a Roberto Urenda, que es integrante del Comité Laboral, y luego a don Juan, y me gustaría a mí cerrar a propósito de algunos alcances que planteó el senador Colom y que se han ido viendo en algunas dudas. Ningún problema, lo único que tienen 6 minutos, así que vamos... Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ok, gracias, presidente. Roberto. Buenos días, señor presidente. Vamos a plantear, tenemos una agenda que vamos a avanzar bastante rápido respecto a los temas que hoy día estamos conversando. No sé si... ahí está. Bueno, los antecedentes, la unificación de la Corte Suprema, que es lo que estoy trayendo el problema con el cálculo de tiempo de espera, la simplificación regulatoria que plantea el Ejecutivo y conclusiones relativas a los mismos temas. Bueno, como antecedente, usted sabe, muchos de los que presentes en esta mesa participaron del año 2008, ¿no es cierto?, en que se establece un artículo 25 bis que regula la jornada de la carga de transporte por carretera, en cual se establece una jornada de 180 horas más una jornada de 80 horas, un máximo de 88 horas de tiempo de espera. Como se planteó inicialmente, esta jornada se retribuía de acuerdo a las partes por un mínimo que era una proporción de 1,5 entre sus mínimos mensuales, ¿no es cierto?, lo que no generaba el valor de la hora de tiempo de espera. Esto fue ratificado, ¿no es cierto?, por distintos dictámenes a partir de la fecha o anteriores. Como todos sabemos, entre el año 2008 que surgió esta ley, ¿no es cierto?, y el año 2021 no hubo problema de interpretación, se actuó de acuerdo a lo acordado y legislado, tal como está en la historia de ley, como le comenté, muchos de los actores que están hoy día presentes en esta mesa.
Bueno, desde el año donde nace el problema, que esto no nace con la ley de las 40 horas, esto partió anteriormente, desde el año 2021 a la fecha, en sucesivos fallos, se ha determinado una base de cálculo distinta por parte de la Corte Suprema, en que considera, ¿no es cierto?, un divisor de 88 y no de la jornada de 180 horas. Por supuesto que esta colegislación, como llamamos nosotros, establece una nueva jornada de 88 horas, duplica el valor de la hora de tiempo de espera, incluso al doble del valor de una hora extra, genera incertidumbre y afecta transversalmente, ¿no es cierto?, a la industria del transporte. La simplificación interpretativa del Ejecutivo, a nuestro juicio, fija sentido y alcance respecto a la jornada respectiva, no dejando duda a qué se refiere el divisor de la jornada ordinaria. Fija, ¿no es cierto?, el logaritmo divisor, que es 180 o el equivalente a 40 horas semanales mensualizadas, que eso equivale, dependiendo del mes, entre 172 y 173 horas. Las conclusiones para nosotros es que, primero, que hay una unanimidad de todos los sectores de la industria de zanjar el tema de los tiempos de espera. También para nosotros, una industria que avance hacia la profesionalización, es valioso contar con un sistema de jornada que dé flexibilidad dependiendo de la realidad de cada servicio, que como todos sabemos han ido mutuando con el tiempo, contemplando dos opciones. Uno que es la ley de 40 horas, que le contempla la ley de 40 horas, ¿no es cierto?, que ya se mencionó, ¿no es cierto?, una jornada de 180 horas más 6 horas de descanso anual, o una jornada de 40 horas semanales mensualizadas. Para nosotros es necesario tener certeza jurídica y que los tribunales de justicia no sean colegisladores, y creemos que estas medidas apuntan al crecimiento y a la profesionalización de la industria. Presidente, para ir yo también avanzando rápido, si se ve o no se ve, ahí sí. Presidente, solamente decir, yo entiendo que este proyecto ustedes lo tienen como modificación de cuerpos legales en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Nosotros no estamos, por cierto, en contra de lo que ha planteado Carlos Salazar o el Consejo Superior o el mismo senador Coloma sobre la necesidad de mejorar este proyecto, pero entendemos que ese es un proyecto laboral y que este es un tema que tiene que ver, como lo acaba de decir Roberto, en relación a simplificar y aclarar un tema en el cual todas las partes están, gobierno, ejecutivo, todos los gremios del transporte, estamos de acuerdo que es necesario aclarar. Insisto, más allá de la flexibilidad y el planteamiento que hemos hecho a través de Roberto, y antes de darle la palabra muy breve a Juan Araya, es solamente decir, entiendo que por eso está el proyecto de simplificación en esta comisión y nos está revisando en la de trabajo, que es donde entró el proyecto del senador Coloma, con el cual estuvimos en su minuto en apoyo. Por tanto, lo que queremos es que se apruebe esto y, por cierto, seguir trabajando el tema laboral si es que así corresponde y se determina. Si me permite, Juan Araya, por favor, que hable un minuto porque tenemos que cerrar nuestra presentación. Muy bien. Está en silencio, Juan. Juan, tienes que activar el micrófono. En la pantalla, Juan, tienes que activar el micrófono. No se escucha. No, está tratando de activar el micrófono. Lo vemos a la mano izquierda, Juan. Está donde dice audio para activar el micrófono, por favor. Ahí, ahí sí, presidente. ahí. Buenos días, presidente. Yo soy presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Todos los que están aquí, salvo Sandoval, han sido hijos y nacieron de la Confederación. Nosotros acabamos de cumplir 71 años. Por lo tanto, este proyecto lo discutimos el año 2008, donde Sandoval era presidente y expresidente del Sindicato Interempresa de Conductores, y llegamos a un arreglo con las 180 horas y las 80 horas de tiempo de espera. Hemos estado hasta el día de hoy funcionando bien, pero no hay que olvidar cuál es el grupo, somos los camioneros. De 40.000 empresas en el país, 34.000 son microempresarios. ¿Ah? Que aquí no están en esta discusión. Y después viene un grupo de medianos y los grandes empresarios, que son poquitos y que les afecta directamente este tema. Por lo tanto, este no es un problema local de un grupo de transportistas. Y el tema de fondo y la discusión que tuvimos era que faltan 15.000 choferes. Y
con todo el sistema de censo, todo eso, 10.000 choferes, no importa, porque usted va a cualquier lugar, hay choferes de todas las nacionalidades sin documento. ¿Ah? Pero en general, el pequeño transportista es formal, paga los sueldos, paga las imposiciones, por lo tanto, eso es decir, de la informalidad de los camioneros, es un discurso que tienen algunos empresarios. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que hay por qué se sigue cambiando, después de 11, 12 años de funcionamiento, el sistema del tema de las 80 horas o la discusión. Eso nomás, presidente. Gracias, presidente. Con eso, gracias, Juan. Gracias, presidente. Con eso termina nuestra presentación en la jornada de hoy. Quedamos atentos con consultas también. Muy bien, muchas gracias a ambas presentaciones. La verdad Presidente, ¿puedo hacer uso de la palabra a los trabajadores? Perdón. Señor presidente, ¿puedo hacer uso de la palabra a los trabajadores, la opinión de los trabajadores? Ok, adelante, don José. La verdad que teníamos que ir a presentar a don Carlos, pensaba que era la misma agrupación. Mire, lo que pasa es lo siguiente, presidente. Cuando escucho yo al encargado de gobierno que lo hace muy bien en la mesa, en la realidad los trabajadores que andamos en terreno, los que andamos en terreno, es diferente el tema. Porque esto se presta, el señor se ríe, pero esto se presta para vicios. Si hoy día esta agenda pro crecimiento habla de productividad y pensando en el país, por favor, el trabajador que firme por 40 horas va a llegar igual en 3 días, igual que va a llegar en 180 horas, porque eso va a ser una competencia desleal. Y cuando habla don Juan Araya, que con él fuimos y sacamos nuestra jornada de trabajo que ha servido para salvar vidas, porque eso es lo que hacemos, la seguridad en las carreteras, yo creo que es importante también valorizarlo. Pero hoy día tener 2 jornadas es una competencia desleal. Yo no negocio en la empresa que hay menos 8 trabajadores. Yo negocio en la empresa donde hay más de 8 trabajadores y hoy día tenemos 4 o 5 procesos donde negociamos. Los trabajadores que están en la informalidad, que no pueden negociar, senador, hacen un daño tremendo y la inseguridad en las carreteras. Este señor que está ahí del trabajo, que dice ver el tema de los trabajos, no se está preocupando de la realidad nuestra. Nosotros con las 180 horas. Por eso la ley 21.516, ¿qué es lo que habla, senador? Señores senadores, habla de estar con la familia. Y si uno se acerca y achica la jornada, para llegar a Arica va a dar 4 días y no 3 días, o 5 días puede ser. Y además tenemos que pensar todo lo que ocurre en los intervalos de las carreteras, corte de cordillera, infinidad de cosas que nos pasa a los conductores, corte en accidentes. Así que si queremos hacer una ley en pos de Chile y de los trabajadores, actuemos en conciencia. En la Cámara de Diputados se aprobó como IA, o sea, era necesario, porque el presidente de la comisión, Carlos Bianchi, sabe que está en Punta Arenas y él sabe cómo llega la mercadería a estos destinos. No es tan fácil, es un escritorio fácil, pero lo que estamos metidos en esta cosa es lamentable como lo tenemos que hacer, senador. Gracias por darme esta oportunidad y espero que prime la cordura. Y llamo a los dirigentes que estuvieron junto con nosotros, que ellos también están ahora sacando, dice que 2 jornadas, como habla el señor Brenda, en circunstancias que es imposible que nosotros ni aquí, las 40 horas le vienen a la gente que está aquí en Santiago y presta servicio al retail y a todo, abasteciendo. Somos los que abastecimos el país, senadores. Muchas gracias. Tomen conciencia de eso. Hemos pedido 10 reuniones con la ministra de Trabajo y no lo ha recibido. No sé qué plasma tiene con nosotros de los 52 años que ya ha pasado. Ya pasaron eso. Gracias. Muchas gracias, José Sandoval, por su argumentación. Muy bien, vamos a continuar entonces con las... Vamos a recibir entonces del Consejo de Rectores y Rectores de Chile, el CRUCH, el encargado de la Comisión de Investigación y rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus, entiendo que presidenta de la Comisión de Investigación del CRUCH y vicerrectora de Investigación y Posgrado. También la acompaña señora María José Gallardo.
Vamos a cambiar el orden. Después tenemos dos exposiciones, hoy día hay dos grandes temas. Tema transporte, que lo acabamos de escuchar, y después tenemos el tema de la universidad, que son las dos audiencias que nos pidieron. Juan Yus, lo escuchamos. Hola, buen día. No sé si el rector Corrales querrá dar la introducción, que justamente el rector Juan Yus, por temas de agenda, escribió que él no se podía quedar más allá de las 11. Entonces, no sé, rector Corrales, si podemos reprogramar o lo presentamos el tema entre los dos. No, presentemos nomás, perdón. Adelante, por favor. Perdón, ¿quién va a presentar? Presidente, perdón, buenos Se le días. escucha muy bajo, no sé por qué tener el micrófono ¿Aló? ¿Me escucha ahí? muy bajo. Inmediatamente lo trato de arreglar. No, terminó. ¿Ahí me escuchan? Don Osvaldo, ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí mejor? ahí le escucho mucho mejor. Bien. Adelante, Muchas gracias. el presidente y rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir pantalla. Por su intermedio, aprovecho de saludar a los senadores y senadoras, a las autoridades presentes, y seré muy breve en mi presentación. Espero que la estén viendo ahí. Nos vamos a referir al proyecto de boletín que modifica cuerpos legales que indica. Comparecemos aquí, yo en representación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, para referirnos a una indicación que tiene que ver con la Ley 21.634 de compras públicas, que fue recientemente modificada y que estableció que se incluían dentro del ámbito de acción de la Ley de Compras Públicas las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe de su administración o dirección un organismo de la administración del Estado y que reciban transferencias de fondos públicos superiores a 1.500 UTM anuales. Bajo esta nueva normativa, yo creo que en un efecto que no se anticipó, los centros creados como personas jurídicas de derecho privado para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que en Chile hay muchos y en los cuales participan colaborativamente universidades públicas y privadas tradicionales y no tradicionales, como los institutos Milenio, centros basales, centros de investigación FONDAP, entre otros, estarán obligados a realizar sus compras bajo las mismas restricciones que una entidad pública tradicional, en el caso que de ellos participe una universidad del Estado. En la actualidad, me gustaría señalar que en Chile existen 60 centros de investigación asociativa que hacen una labor muy significativa y tienen un impacto enorme que permite que Chile hoy día, no obstante, invierte muy poco en investigación, ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de productividad científica. Bueno, de esos 60 centros, 38, o sea, el 64% cuenta con participación de una o más universidades estatales y que potencialmente el trabajo de esos centros, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se verá afectado por esta normativa. Quiero señalar, presidente, senadoras y senadores, que todos esos centros hoy día ya cumplen con estrictos procesos de rendición de cuentas y de fiscalización, porque la aplicación adicional del régimen de compras públicas diseñado para otro tipo de instituciones y de actividades, más que aportar mayor transparencia o control, en lo inmediato solo implicará rigidizar la ejecución de los fondos adjudicados y consecuentemente dificultar el logro de sus objetivos, haciéndolo perder competitividad, sobre todo competitividad a nivel internacional. Muchos de esos centros, a propósito que aquí se habla de productividad, también trabajan en estrategias de innovación y desarrollo tecnológico para que Chile pueda alcanzar el desarrollo. De sostenerse esa normativa, a ese efecto inmediato probablemente se va a sumar otro que supone, en la opinión del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, también una especie de discriminación, porque el incentivo al final del día para el futuro será perjudicar la asociatividad público-privada que hoy día caracteriza el sistema de educación superior, porque razonablemente las universidades privadas, tradicionales y no tradicionales, evitarán consorciarse con universidades estatales para evitar que sus centros queden afectos al régimen de compras públicas que, les insisto, está diseñado para otro tipo de instituciones y para otro tipo de también trabajos o tareas. Por eso, desde el Consorcio de Universidades del Estado, pero en esto también tenemos el respaldo del Consejo de Rectores y de las universidades agrupadas en torno al llamado G9, estamos apoyando la incorporación de una modificación, no en la Ley de Compras Públicas, sino en la Ley de Universidades del Estado,
que permita excluir a los centros de investigación y a las corporaciones que con esos propósitos se forman de la aplicación de esta normativa, con el propósito de facilitar el cumplimiento de sus objetivos y de sus propósitos misionales, y por lo tanto estamos, para ser muy breve, apoyando junto con el G9 esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda en la ley miscelánea de incluir un artículo 37 bis que excluya a los centros de investigación, solo a los centros de investigación, de la aplicación de la ley de compras públicas. Decir que las universidades del Estado estamos aplicados a esa ley, sometidos a esa ley y la aplicamos estrictamente en nuestros trabajos cotidianos, solo lo estamos pidiendo para los efectos de no perjudicar nuestra asociatividad con otras universidades privadas tradicionales como las del G9 o no tradicionales como las del resto del sistema. También queremos decir que estamos apoyando también la incorporación en el literal A del inciso segundo del artículo 39, luego de la expresión actividades, la frase y vender los productos y bienes muebles que puedan producirse a partir de dichas funciones y actividades. Hoy día algunas de nuestras instituciones de las universidades del Estado tienen una rica actividad de innovación que genera productos que hoy día no estamos en posibilidad de comercializar o vender, y eso evidentemente perjudica la posibilidad que tenemos nuestras instituciones de diversificar nuestros ingresos, y por eso también apoyamos esa moción. Pero lo más importante, presidente, es decir que de sostenerse la normativa tal como está señalada, se va a perjudicar al sistema científico-tecnológico en su conjunto, porque las universidades del Estado jugamos un rol muy significativo, explicamos más del 40% cerca del 40%, perdón, de la investigación científica tecnológica que se realiza en el país, y en asociación con las universidades privadas tradicionales y no tradicionales hacemos un aporte muy, muy destacado. Eso, presidente, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias, rector presidente y rector de la Universidad de Valparaíso, señor Osvaldo Corrales. Yo quisiera ofrecerle al Ejecutivo la palabra para que pueda también comentar estas exposiciones que hemos tenido tanto en materia de transporte como en materia de las universidades. Nos acompaña la subsecretaria Heidi, así que bienvenida, subsecretaria, y le damos la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, efectivamente la propuesta que está haciendo el Consejo de Rectores y el CUECH, entiendo, y el G9, está recogida en el proyecto de ley. Lo que ocurrió, que es lo que expliqué ayer, es que se rechazó ese artículo en la Cámara, razón por la cual nosotros estamos trayendo una indicación para poder reponerlo. Y solo precisar que la forma en que lo estábamos reponiendo es levemente distinta, porque en realidad no es que tengan financiamiento o cofinanciamiento público, que puede ser una de las razones. En realidad la razón es que, como son una entidad estatal, por el hecho de ser estatal le aplica la Chile Compra, y como quedó en la nueva ley, cuando hay corporaciones, fundaciones, donde hay una ente estatal que forma parte de su gobernanza, se le aplica la ley de compras. Pero en este caso en particular nosotros coincidimos que, dado el objeto que es investigación, etcétera, no corresponde, y algo que no se vislumbró en su momento cuando se estaba tramitando ese proyecto de ley. O sea, en resumen, se le va a dar satisfacción a lo que está planteando el doctor Corrales. Exacto. Ya, perfecto. Muy bien, imagino, Osvaldo, que escuchó también la respuesta del Ejecutivo. No sé si quisiera hacer algún comentario al respecto. No, agradecer porque hemos desarrollado un trabajo conjunto tanto con la Subsecretaría de Hacienda como con la Subsecretaría de Educación Superior para poder solventar esta dificultad que entendemos nosotros. Aquí está la vicerrectora también, perjudica al sistema completo, no solo a las universidades del Estado. Muy bien. Se le agradece entonces la presentación. No sé si se retiró el representante del Ministerio del Trabajo. Se le el camión. ¿Ah? Como el vecino del camión. No. Para que sería bueno, porque el día de ayer también se generó una serie de inquietudes sobre la normativa que incorporaba la ley en la regulación de las 40 horas, que fue un tema que levantó el senador Macaya el día de ayer. Entonces, sería bueno que pudiéramos también abordar ese tema.
Sí, sobre el tema de que conversamos el día de ayer, que incluye este proyecto de ley, que en la práctica lo que hace es obligar a que no se pueda fraccionar la reducción de la jornada, sino que efectivamente se tenga que reducir en un solo día 1 hora, ¿no es cierto? Fue parte de la discusión que tuvimos el día de ayer, no sé si nos podría ilustrar un poco más al respecto. Que fue un punto que levantó el senador Macaya, que ya no nos acompaña, pero bueno, está el señor Colomá en su reemplazo. Sí, por su intermedio, presidente, en el mismo ánimo que ocurría en la interpretación que existe en tribunales sobre la jornada de camiones, que tiene estas dos alternativas que decía que pueden elegir entre 180 horas o 40 horas promedio, ocurre que efectivamente se dio un marco interpretativo por la Dirección del Trabajo sobre la fórmula de reducción de jornada. Y particularmente hay un grupo, en general la mayoría de las empresas han aplicado la normativa en el sentido que en algún momento primero la discusión, que era esta rebaja o llegaron a algún tipo de acuerdo. En el caso del desacuerdo, existió un número menor de... Perdón, ¿puede terminar la frase que está diciendo? Dijo, en general se llegaba a un acuerdo, o sea, explíquelo bien porque si no... Sí, disculpe, en general la norma lo que establece... pedagógico en su explicación. Primeramente, para la reducción de jornada se fija el acuerdo de las partes. ¿Ya? Correcto. En caso de desacuerdo de las partes, el porcentaje que no llegó a acuerdo, en general aplicó la interpretación de la Dirección del Trabajo y hubo un porcentaje menor de empresas que no aplicaron la interpretación. Explique cuál es la interpretación de la Dirección del Trabajo. Y la interpretación de la Dirección del Trabajo establecía lo siguiente. Nosotros teníamos una jornada de 45 horas y vamos a bajar a 40. Esas 5 horas, aplicando la gradualidad de los años que teníamos que hacer, esas 5 horas había que repartirlas proporcionalmente. Distribuirlas proporcionalmente. Entonces yo tenía 5 horas que rebajar y las distribuía proporcionalmente con la gradualidad aplicada. Entonces, si yo tenía 5 horas en una jornada de 5 días, la rebaja era de 1 hora y en el año pasado tenía que elegir un día. La próxima reducción vienen 2 horas y tengo la jornada, tengo que aplicar la proporción por esas 5 horas. Se tomaba la proporcionalidad de la distancia entre 45 y 40. Otra parte que son las empresas que reclamaron esta situación, decían que la proporcionalidad tenía que contarse desde 45 a 44 y lo que se distribuía proporcionalmente era solo la hora y que por eso se podía reducir la jornada en 12 minutos. Correcto. Eso es el tema. Y acá... Esas eran las dos posturas que había. Ciertas empresas que querían reducirlo todos los días a 12 minutos y lo otro decía, no, tiene que ser la Dirección del Trabajo, un día tiene 1 hora completa. Claro. Ahora, particularmente, también es relevante, por su intermedio, presidente, dar cuenta que esta situación de disputa sobre este punto fue bien marginal en la implementación de la reforma. Particularmente, la Dirección del Trabajo ha tenido reclamos en específico, yo quizás por un tema también de reserva como de la información, podría entregar los datos de las causas y de las empresas implicadas, son 5 empresas en particular aproximadamente. Y lo que ocurre en concreto es que tenemos casos que el senador Macaya planteaba un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena y existen fallos también que no entran, eso es lo importante, no entran al fondo del dictamen, sino que señalan que previo al 1 de abril, en términos concretos, no existía una norma para efectos de sancionar ese espacio antes de la entrada en vigencia. No sé si se entiende. Yo apliqué una interpretación, la hice exigible antes del 1 de abril y yo debiese haber sancionado a esas empresas con posterioridad al 1 de abril, que era cuando estaba en vigencia la ley. Entonces tenía que ver con un tema más procedimental de la forma en que se multó. Y lo que ocurre hoy día es que en las causas que tenemos, particularmente, existen algunos casos fallados donde se acoge y se reduce la multa, y en otros casos se confirma la multa de la Dirección del Trabajo y eso ha subido hasta la Corte de Apelaciones, también con fallos disímiles de distintas cortes. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos una dificultad porque normativamente, en el caso de las multas, rige el procedimiento monitorio.
El procedimiento monitorio puede ser impugnado a través de recursos de nulidad, pero no existe la posibilidad de llegar a un recurso de unificación de jurisprudencia. Un procedimiento monitorio es un procedimiento que está destinado, que es de carácter más concentrado, que está destinado a revisar específicamente las multas de la Dirección del Trabajo, en sede laboral. Se llama procedimiento monitorio y es una única audiencia, etc. Este procedimiento, al ser más breve, también genera una seria dificultad para las partes, para efectos de presentar alegaciones, etc. Y se impugna por la vía del recurso de nulidad. Y tenemos fallos disímiles donde dicen que sí, que está bien la interpretación, y otros dicen no pudo haber aplicado la multa porque está aplicándola en un tiempo donde la ley no estaba vigente, que es periodo al 1 de abril. Ante esa situación, al igual como lo que ocurre en el caso de la interpretación de esta norma en el sector de carga terrestre, lo que se plantea es poder dar certeza en la implementación de la ley y de esa forma evitar que se generen estos incentivos, por un lado, a judicializar, entendiendo que siempre lo que ha primado ha sido el acuerdo y los casos que tenemos en esta situación son bien marginales. Eso también es como importante hacer presente. En total son cerca de 52 reclamos que ha visto la Dirección del Trabajo y ahí, en términos de cómo se ha ido resolviendo, ha sido bastante mitad y mitad de rechazar los reclamos y de acoger que estuvo mal aplicada la multa por su tiempo, pero nunca se ha entrado particularmente al fondo del dictamen de la Dirección del Trabajo. Entonces, en ese escenario, como un poco se explicó en algún momento, la intención de este proyecto de ley es poder dar certeza en la forma en que se están aplicando la normativa laboral y eso evitar que se genere un costo adicional. Con esto, lo que sí se garantiza, y eso es súper relevante, es que se mantiene el margen de flexibilidad respecto a dónde yo aplico la hora en caso de desacuerdo, o los 50 minutos si tengo una jornada de 6. Tengo que rebajar, no llega a acuerdo, el empleador, de acuerdo a propósito de las necesidades que tienes, va y determina ese día, que era parte de de las discusiones que se dieron en la tramitación de la ley, de tener algún margen de flexibilidad. Eso, presidente. Senador García, gracias, don Francisco. Para entender bien, porque yo me tuve que retirar unos minutos antes ayer, no escuché al senador Macaya, pero la flexibilidad sería respecto solo del día en que hay que rebajar la hora o las 2 horas, o también se podría hacer en minutos, que es la controversia de fondo. Antes de dar la palabra, yo quisiera también hacer referencia. A ver, señor García, lo que hace la modificación es que hoy día es ambiguo si es que la reducción en la hora... Sí, que estamos escuchando. La reducción de las 45 a las 44 horas, hoy día la legislación es ambigua si se puede hacer fraccionadamente, o sea, 12 minutos de los 5 días la gradualidad, porque al año siguiente va siguiendo la gradualidad, tiene que aumentarlo cada vez más, hasta llegar a las 40 horas, ¿no es cierto? O si es que lo tiene que hacer obligatoriamente el empleador en un día, ¿ya? La hora completa, ¿ya? Y bueno, a mí lo que me llama la atención... Yo quiero decir al tiro que estoy en contra de la norma que plantea el Ejecutivo. O sea, yo creo que hoy día necesitamos flexibilidad y no más rigidez. Y me llama más la atención que esta norma venga en un proyecto de ley que dice para la promoción de la actividad económica. O sea, dice proyecto de ley que modifica cuerpos legales y que simplifica la regulación y que promoción de la actividad económica. O sea, para mí esto, perdón que diga, pero es más rigidez en una cuestión que es las 40 horas sabemos que y es un costo laboral mayor. Nadie lo discute. Para el bienestar de los trabajadores, tiene obviamente un lado positivo, nadie lo niega. Pero ponerle más rigidez es ahí donde uno no entiende cuál es la finalidad de ponerlo en este proyecto de ley. Y ahí le pregunto al Ministerio de Hacienda. Por el fondo, ¿por qué meten dentro de un proyecto de ley que busca promover la actividad económica algo que rigidiza aún más las 40 horas? En fin, yo planteo la pregunta del señor García, pero también me sumo con esta inquietud que la planteé el día de ayer y que la levantó el senador Macaya, y yo le encuentro toda razón en esta materia.
Por su intermedio, presidente, efectivamente, en el momento de discutir la ley de 40 horas, se tuvieron en consideración distintas normas que resguardaran el impacto de esta ley en materia económica. Esta no es la única medida que se adoptó. De hecho, la gradualidad es parte de esa medida y que fue un elemento bastante discutido incluso dentro del oficialismo, que tiene una gradualidad de 5 años. Y en esta gradualidad de 5 años, que justamente buscaba evitar impactos económicos que pudiesen ser perjudiciales, esa es la primera, el basal. Tenemos hoy día la situación de que la rebaja de minutos y hora, que fue la discusión que existe, tenemos el tema que particularmente la Dirección del Trabajo es una entidad autónoma y emitió su interpretación. Y lo que está ocurriendo es que a propósito de esta implementación se está generando un costo adicional y una falta de certeza en un porcentaje, como decimos, menor de empleadores. Y lo que se busca justamente es que otorgando esta certeza sea posible una implementación donde ninguno tenga un temor de por cómo está aplicando la normativa. Ese es el espíritu que está detrás, senador, por su intermedio, y efectivamente, de hecho uno podría hacer la distinción. ¿Se puede bajar por minutos? Yo le diría, depende. Si es una jornada de 6 días, lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, que son 50 minutos, por un tema matemático. Pero en términos concretos lo que se busca es que la rebaja sea en bloque, a propósito de lo que se discutió en el proyecto de ley, que era generar tiempo libre, que este tiempo libre pudiese ser efectivamente utilizado por las personas trabajadoras. Y eso se suma a las medidas que se tuvo a la vista para evitar impactos económicos, que entre otras tenía que ver con la gradualidad de la ley. O sea, por eso no pasamos de 45 a 40 horas y estamos ahora en 44 horas solamente. Eso, presidente, por su intermedio. Sí, presidente, por su intermedio. Este artículo, que es el 24, el que estamos discutiendo de este proyecto de ley, la razón por la que va acá, como hay varios otros que podemos ir viendo a lo largo de la discusión en particular, es dar certezas, certezas jurídicas, y donde parte de los problemas de productividad se da porque al final del día terminamos litigando en los tribunales, y de hecho parte de la discusión de ayer que planteó el senador Macaya justamente era por alguna de los casos que están en Corte de Apelaciones. De hecho no ha llegado a Corte Suprema, y hay distintas, ya han habido diferencias, además por supuesto en distintas Cortes de Apelaciones. Por lo mismo, y con el espíritu de la ley, que era rebajar gradualmente, pero que esa rebaja gradual generara también este espacio de tiempo de los trabajadores, que lo que se busca es decir que se reduce en 1 hora o 50 minutos la jornada diaria, según corresponda, respecto al día que determine el empleador. Además, acá estamos hablando de los casos donde no hay acuerdo entre empleador y trabajadores, que además no son la mayoría. La rebaja 50 minutos, 1 hora la va a definir, el día lo va a definir el empleador, además, no el empleado, que creo que también eso aquí no hay que decirlo. Entonces acá se está diciendo el empleador decide qué día de la semana, y son 50 o 1 hora dependiendo si trabaja 6 días o 5, se hace la rebaja, y eso da certeza, y creemos que eso sí efectivamente ayuda a la productividad, ayuda a la programación, porque desde antes yo sé qué día exactamente va a estar o no va a estar una persona. Es lo mismo que ocurre cuando hablamos de teletrabajo. Cuando decimos va a ser 4-1, sabemos exactamente, no es que cada día a mí se me ocurra, me levante en la mañana y diga, hoy día tengo teletrabajo. No es así. Uno tiene normado qué día va a estar en teletrabajo, qué día no. Todas esas cosas dan certeza, permiten programación adecuada. Por tanto, nosotros creemos que efectivamente es una medida que apoya la regulación y la productividad. Señor Croma. Pero quiero hacerme cargo del argumento, porque hay certeza y certeza. Hay certezas buenas y certezas malas, digamos. Entonces hay una discusión. ¿Cómo es? Y vamos a mojar. Sí, pues la certeza. La certeza es la certeza, ¿no? Bueno, por eso digo, pero puede estar bien inspirada o mal inspirada, eso me refiero. No, no es que sea mal, puede ser más correcta o incorrecta a juicio de uno, digamos. Entonces, yo comparto con lo que dice el senador Castro, digamos, que al final cuando uno habla de justamente tratar de generar flexibilidad, de generar escenarios que sean más posibles de ayudar de generar más empleo con productividad y con inversión, yo creo que este tipo de normas van en el sentido contrario.
Entonces, está bien que haya certeza, pero ojalá que las certezas sean una línea diferente. Sí, yo en la misma elección, la parte de la certeza es positiva. Yo la argumenté el día de ayer, que cuando las cosas terminan en tribunales, es un fracaso de la legislación, porque en el fondo es lo que nos pasó con la ISAPRE. En el fondo la ISAPRE no se legisló a tiempo, se judicializó todo el sistema de ajuste de precios y terminamos con el sistema completamente colapsado. Por lo tanto, la dimensión de la certeza yo no la critico, me parece positivo. Si el problema es que la certeza que se eligió dar es hacia la mayor rigidez laboral y no hacia la certeza hacia la mayor flexibilidad laboral, que es la que yo por lo menos creo que le hace mejor a la economía, le hace mejor al empleo, le hace mejor a los trabajadores. Podemos tener diferencias, pero encuentro que es lejos la mejor. El país que tiene más flexibilidad laboral yo creo que le va mejor. Ya se hizo un esfuerzo para bajar las 40 horas, que creo que todos sabemos que va a tener un costo laboral importante. Bueno, dejémosla con flexibilidad. Entonces, en fin, además que el segundo año ya no son 12 minutos, el segundo año ya son 2 horas, el tercer año son 3 horas. Entonces ya, para mí, si es que ya se decidió el calendario de mayor aumento de horas libres, bueno, que sea con flexibilidad. Es lo que mi opinión. Aquí creo que en un momento donde todos queremos que el país vuelva a crecer, que deje atrás los episodios de magro o nulo crecimiento, yo creo que esta norma va en la dirección contraria. Senador Saavedra y después la subsecretaria. Sí, mire, yo creo que tenemos que entender que esta es la combinación de flexibilidad y derechos, pues. Y lo que no tenemos que impedir, y por eso que hay que dar certeza, es que se judicialice el camino de la mejora de la productividad en el país. Porque no es posible que nosotros como legisladores no resolvamos de buena forma y tenemos que entender que tenemos dos visiones. Lo exclusivo de flexibilidad y los que creemos que debe haber una combinación de esfuerzos. En este caso, el que decide es el empleador, claramente. Y, es decir, el día, cuándo, entonces, es parte de los acuerdos que además tienen que tener las organizaciones, los trabajadores, llámese sindicatos, o algunos dicen colaboradores, creo que vamos a tener que cambiar ahí varias cosas. Sindicatos de colaboradores, nunca más vamos a decir sindicatos de trabajadores. Algunos. ¿Te das cuenta? Entonces, culturalmente tenemos visiones distintas, pero creo que tenemos que arribar a un acuerdo de esta combinación de flexibilidad y acuerdo para poder avanzar en seguir mejorando la productividad y al mismo tiempo, si uno mira los países que les va bien, según algunos, la jornada de trabajo justamente es de 40 horas y menos y con ingresos mejores también. Senador Lagos y después subsecretaria. Sí, no, es que no nos perdamos que el objetivo de este proyecto, que cubre muchas áreas, como su título lo indica, dice en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Y aquí se habla de que hay que dar certeza. ¿Cuál de la certeza es que vamos a legislar para que quede claro cuál es la norma que se aplica? Cosa que no tenga que ir a tribunales a pedirle que le haga una interpretación como a la Corte de Apelación a La Serena. Entonces, claro, esa es la idea. Puede que no le guste la norma que se apruebe o tenga una opinión distinta, pero por lo menos va a estar claro cuál es la norma. Eso es lo que estamos haciendo acá. Lo segundo, que es la discusión de fondo que hubo sobre cómo se distribuye ya esta hora menos para el trabajador. Hubo opiniones, se zanjó de alguna forma, y yo mantendría el espíritu de eso, porque como dijo el senador Saavedra, es flexibilidad versus también el derecho, que el derecho se haga carne. De lo contrario, esto puede ser, y no quiero ridiculizarlo, pero va a parecer así, es como la devolución de los 2 millones de la ISAPRE que se lo devuelven a 15 pesos por mes. ¿Ah? Claro, si te van a devolver los 15 pesos, pero por 15 pesos por mes, yo quería pedir a los 2 millones. O sea, que tiene que sentirse el derecho. ¿Ah? Y yo siento que en este tema va a un equilibrio bien complejo, pero que así está bien, y entiendo por qué, es que se dice que tendrá la última palabra respecto a qué día, hasta los 50 minutos o la hora, no va a quedar, cuando no haya acuerdo entre trabajador y empleador o los sindicatos, lo va a definir el empleador. Porque si usted lo va a elegir, yo creo que la mayoría de los chilenos y las chilenas que tienen contrato de trabajo, etcétera, va a preferir el viernes. Se lo doy garantizado. Salvo que no trabaje el viernes, lo va a pedir el jueves. ¿Ya? Pero si todo el mundo se toma el viernes, tal vez es un problema para la empresa. No es ciego este proyecto en eso. Entonces yo por eso que trato de... Se despeja el tema del Estado de Derecho, porque o la regla clara, podemos no coincidir tal vez en el signo que tenga eso, pero va a estar claro cuál es la regla. Y yo además aprovecho de defender la regla, que creo que le da una flexibilidad importante al empleador en esta materia al fijar él, cuando no haya acuerdo, el día. Eso. Subsecretaria.
Sí, presidente, por su intermedio, solo señalar bueno, que creo que tanto el senador Lago como el senador Saavedra dieron cuenta de por qué es importante el despejar las certezas y además la libertad de elegir para la planificación productiva de la empresa qué día es el empleador quien lo define. Pero dicho eso, en la gran mayoría, porque aquí pareciera que tuviéramos una falta de interpretación distinta de la ADT de la gran mayoría de la empresa, y es al revés. La gran mayoría están haciendo de alguna forma esto. Hay unos pocos casos, que comparativamente con el universo, que son 54, que están en litigio y corresponden a 4 empresas. Entonces, creo que también eso hay que ponerlo en el orden de magnitud, que eso significa. Y por lo mismo, nosotros queremos dar esta certeza con que sea el empleador, en caso que no haya acuerdo, porque en la gran mayoría de los casos además había acuerdo. Entonces, como que estamos relevando, es verdad, nosotros lo pusimos porque queremos hacernos cargo del espacio donde no hay acuerdo, pero en la gran mayoría de los casos ha habido acuerdo y en la gran mayoría de los casos no están en la justicia, pero sí están 54 casos, 4 empresas, y que nos parece que dar la certeza de que es el empleador el que elige el día, y ese día tiene que ser o 1 hora o 50 minutos, nos permite también conducir de mejor forma la gradualidad. Porque hoy día es 1 hora, el próximo año va a ser otra hora, y así. No es que esto no es una norma permanente. Está después distinto cuando la proporcionalidad se aplica, cuando efectivamente sean las 5 horas, porque ahí es más claro los días de la semana. Y ahí sí se va a sentir, como dice el senador Lago, el espíritu de lo que se legisló. Eso, presidente. Gracias, subsecretaria. Si lo que pasa, y yo entiendo, si aquí no, los elementos positivos de flexibilidad se valoran. Si el problema está que yo no entiendo cuando estamos en una discusión donde acabamos de aprobar una ley de pensiones que va a subir aún más los costos laborales, una vez más, donde además tenemos un problema de crecimiento económico estructural, no se entiende por qué en el margen no se opta por la flexibilidad. Eso es mi único punto. Y sabemos que en la gran mayoría las relaciones laborales funcionan bien, en la gran mayoría se llega a acuerdo. Pero yo por lo menos, y aquí en mi calidad de economista, creo que esta es una mala medida. Creo que es una medida que va en la dirección contraria en un momento donde el país necesita justamente reactivar el empleo, mejorar los sueldos. Ahora, ¿que es catastrófica? No, porque tiene elementos de flexibilización. No estoy diciendo que esto vaya a ser una situación crítica para el país. Pero al margen creo que se eligió mal. Yo habría elegido la certeza, la misma certeza, pero al revés, con flexibilización. Exactamente. Entonces, y por eso podemos votar, podemos tener visiones distintas y podemos votar en esta materia cada uno lo que cree que es mejor para Chile. Pero realmente creo que en esta opción, en este momento donde estamos haciendo una serie de debate a nivel nacional sobre cómo volver a crecer, esta indicación creo que va en la dirección contraria. Senador Coloma. Respecto a eso, se puede presentar indicaciones, ¿cierto? Respecto a ese punto específico. Muy bien. Subsecretaria, había otros temas, porque este tema es... Senador García, perdón. Sí, es que a propósito de otros temas, presidente, yo tengo que irme pronto a la Comisión de Educación, pero yo quería preguntar por el alcance que tiene la indicación que están presentando al artículo 21, numeral 4, tiene letras A y B, es respecto a la letra B, que ustedes lo que dicen es que, sustituyese la expresión durante el año 2025 por durante la vigencia del plan de emergencia habitacional establecida en el artículo 4 de la ley 21.450 que aprueba la ley sobre integración social en la planificación urbana. La página 2. ¿Qué artículo es? Sí. Página, perdón, y la página 2 del página 37 del comparado. En la letra B dice: intercalas entre la segunda coma y la palabra así la expresión incluyendo las viviendas que deban construirse como resultado de los incendios de la región de Valparaíso de febrero de 2023. ¿Cuál es el alcance de esa norma? ¿Qué es lo que va a facilitar? ¿Qué es lo que va a permitir? Porque, subsecretaria, ayer lo que yo planteaba eran 3 cosas bien concretas respecto de la ley que creó el Fondo Transitorio. Y una es que hace una referencia, el artículo 8 hace una referencia a la ley de presupuesto 2024, pero no hace referencia a la ley 2025. Seguramente porque pensaron de que los fondos se iban a ocupar el año 2024, pero no se han ocupado y naturalmente la reconstrucción está pendiente.
Segundo, que las instituciones de la sociedad civil, particularmente Desafío Levantemos Chile, han señalado que es para ellos mucho mejor recibir una sola remesa, tomar la boleta de garantía correspondiente y no tener que estarla recibiendo parcialmente porque les impide planificar el desarrollo financiero de las obras. Y tercero, las dificultades que tienen con la prohibición de la subcontratación. Sin subcontratación, varias de estas instituciones, que repito, no son instituciones cualquiera, son instituciones que tienen larga trayectoria en materia de atención de emergencias y reconstrucción. Lo que quiero decir es que el tema de la subcontratación debiéramos resolverlo, pero yo no sé si algo de esto está en este proyecto de ley. Creo, subsecretaria, que el tema de la reconstrucción en Valparaíso es algo que no puede continuar como está. No puede, ahí hay un fracaso del Estado que con todas sus instituciones no ha logrado reconstruir las viviendas que fueron quemadas en los incendios del año 2023. Gracias, presidente. Presidente, Senador Lagos. No, solamente, aparte de compartir lo que señaló el señor García, quiero recordar que creo que no sé si fue el día de ayer o cuando que hablamos, es que pasan tantas cosas. Ayer, efectivamente, que levanta. Sí, claro, es que yo solamente digo para no solamente respaldarse, que para ver si le llega el mensaje al Ejecutivo en esta materia. Eso es todo el tema, porque se habla con los alcaldes, usted habla con la alcaldesa de Quilpué, que designó puesto, sí, o habla con la alcaldesa Ripamonte y Viña del Mar, y la respuesta es la misma. ¿Ya? Aquí tenemos un problema de falta de eficiencia y de gestión bien grave, la verdad, para ser bien franco. No es algo que me guste porque está en mi gobierno, pero la región, la reconstrucción, ha andado lenta, lo reconoció mi propio ministro. Entonces, ¿qué pasa? No hay alguien encargado especial. Pasamos de poner a la ministra Vallejo en un minuto como coordinadora, después se dijo que no porque podía tener aspiraciones senatoriales, entonces pusieron a la ministra Fernández de Defensa y después esto cayó en Desarrollo Social. En los gobiernos anteriores, tanto el presidente Piñera como el presidente Michelle Bachelet, se puso una persona de carne y hueso, dedicado 100% a ese tema, con nombre y apellido, ventanilla única, y tenía que recibir todos los palos y resolver todos los problemas, y tenía llegada con el presidente, con el ministro del Interior, y se resolvía. Entonces, no sé. Y lo otro que se hizo, quiero recordarlo, hablando aquí va a ser historia, con Paulina Zavala, ex ministra de Vivienda, que estuvo encargada de las reconstrucciones también en su oportunidad. Lo que más nos costó, dice ella, el año 2014 con el gran incendio de Valparaíso, fue llegar a entender de que la mejor forma para la reconstrucción no era llevar a los damnificados tal vez a otro proyecto de vivienda que podía ser, algunos lo optaron, no era pedirle a empresas que construyeran, comillas, llave en mano, que también se hizo. Lo que más rindió fue con los propios afectados, autoconstrucción asistida. Con esto ellos maximizaban los recursos, saben dónde meter zapatos, saben cómo construir sus casas. Eso fue lo que más anduvo de manera más rápida. De acá ha costado un kilo echarlo a andar. Y todo esto estamos hablando en los territorios, en los barrios regularizados, normal. No estamos hablando de asentamientos ni campamentos. Estamos hablando de aquellas casas que se incendiaron, que tenían sus contribuciones, que tenían toda su alcantarilla, agua potable, conectividad, todo normal. El resto, ¿para qué le digo? Eso sí que ya están dejados de la mano de Dios. En donde ni siquiera ahora un techo para Chile puede ponerle vivienda porque sacaron una norma que nos estaba rigiendo antes, que no puede intervenir un techo para Chile para ponerle viviendas de emergencia. Y estamos a fines de marzo y va a llegar el invierno. Bueno, complementando lo que plantea el senador Lagos, solo ratificar lo que dice. Me tocó en el 2011 asumir como delegado presidencial de la reconstrucción con el presidente Piñera. Después de haber sido ministro, del 2010. Después del terremoto del 2010, Dichato, todo lo que tiene que ver con el Maule, todo lo que tiene que ver con un Biobío. De ahí trabajé, de hecho, de la mano con quien en ese minuto era alcalde de Talcahuano, el actual senador Saavedra. Trabajamos juntos. Y en la Comisión de Hacienda lo fuimos a ver. Y la verdad que, como dice el senador Lago, uno tenía que rendir cuenta todos los meses. Y recuerdo cuando el presidente Piñera me nombra en agosto del 2011, me pide que el próximo invierno no haya nadie viviendo en Ameagua.
Había pasado 1 año y medio. ¿Y cuál fue la solución en esa materia? Bueno, trabajamos muy de la mano en su minuto al principio, con Techo Pachile, también con el ejército fue fundamental, pero una medida que tomamos, porque casi todas las 5.000 familias que estaban con su proceso de reconstrucción en aldeas de campamento, que los campamentos del terremoto, tenían sus casas en construcción, pero las casas se demoraban en construirse casi 2 años. ¿Y qué hicimos? Para poder radicarla y no pasar otro invierno, el subsidio de arriendo. Por lo tanto, logramos que todas esas familias, mientras se reconstruían, porque las casas demoraban efectivamente 2 años en construirse, pudieran salir en forma oportuna, y el presidente Piñera nos pedía rendir cuenta todos los meses sobre cómo estaban y cuánto se demoraban en salir las familias. Así que solamente respaldar ese sentido de urgencia, y que había una persona a cargo, un equipo, estábamos en el MIMBU, teníamos básicamente un 25% del MIMBU dedicado exclusivamente a esto. Así que, bueno, ratifico ese sentido de urgencia, senador Lago, y solidarizo. Subsecretaria. Senador. Ok. ¿Sí? Presidente, muchas gracias. No, simplemente yo para apreciar al senador García, que esta es mi última sesión como miembro de la Comisión de Hacienda, y he estado durante más de una década en este mismo lugar, muchos de ellos con el senador García y con el senador Lago, y que yo quería simplemente agradecer a la Secretaría, agradecer a todo el equipo que está en el Senado y que hace que esta comisión, creo que sea un espacio que yo creo que ha sido reconocida como de reflexión, como de esfuerzo por entenderse y por tratar de hacer un país mejor. Ha sido un periodo que hemos vivido cosas increíbles. Quiero recordar especialmente todo lo que y el esfuerzo de la Secretaría durante la pandemia, donde a pesar de estar todo imposibilitado, tuvimos la opción de seguir trabajando por las vías más. En ese tiempo era muy difícil, digamos, de virtuales, sin parar. Me acuerdo de sesiones de 16 horas que hubo respecto al tema del COVID, del bono COVID, digamos, y durante 15 días, que fue bien dramático. Entonces, a mí me importa por lo menos agradecer. También, si uno ha cometido errores, pedir todas las disculpas del caso, pero siento que el espíritu de esta comisión es importante mantenerlo como un espacio de reflexión. No significa que pensemos igual, probablemente muchas veces aquí, incluso en este proyecto, probablemente se va a votar distinto, digamos, cuando se vote. Pero esa es la democracia, pero también eso no significa que todo se tiene que votar distinto, porque uno tiene capacidad de buscar los escenarios pensando en el Chile grande. Y lo digo porque a mí me preocupa que se piensa poco en el Chile grande. Yo tiendo a pensar que algo que era tan relevante hoy día está mucho más reemplazado por muchas ventajas de corto plazo, y es casi censurable poder entenderse en algunas materias. Creo que la Comisión de Hacienda, con muchas personas que han pasado, ha tratado de construir algo diferente, y por eso a mí me nace por lo menos agradecerme y todos los funcionarios, especialmente la secretaria, digamos, este esfuerzo grande que hemos hecho por poder cumplir el trabajo con el mejor esfuerzo y el espíritu posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Yo creo que además esta comisión ha tenido una cultura. Yo me sumé hace poco más de 1 año, y estuve antes cuando usted fue presidente, recuerdo. Y creo que tiene esa forma de trabajo. Aquí entiendo que vamos 3, que eventualmente este año vamos a dejar esta comisión. Entiendo que el señor Coloma, el señor García y quien habla. Y la verdad que me sumo a sus palabras de agradecimiento a la Secretaría. Creo que la Secretaría y su equipo cumplen un rol de tono, de forma, y entiendo que además ustedes que llevan más tiempo construyeron una cultura en esta comisión que yo espero que se mantenga, que ayuda mucho a tener diferencias, a poder reflexionar, pero en los momentos más complejos buscar acuerdos. Lo que hicimos en pensiones creo que fue una muestra que se hizo el trabajo. Primero creo que el trabajo hizo una labor muy importante. Usted también le tocó participar ahí, señor Coloma. Después estuvo el señor Macaya acá reemplazándolo a usted, pero se ha cultivado lo que hicimos en cumplimiento tributario también. O sea, es una comisión que en general escucha mucho las posiciones técnicas, pero que al mismo tiempo busca avanzar. Y creo que eso ha sido una de las claves que ha tenido Chile en los últimos años, cuando muchos se reían de los últimos 30 años, y al final los últimos 30 años, que en realidad ya son más de 30, han dado cuenta de que esa lógica maximalista, esa lógica polarizante no ayuda. Eso no significa que tengamos que pensar igual,
sino que en el fondo buscar aquello que nos une más que aquello que nos divide para poder avanzar. Así que me sumo a sus palabras, senador, y le agradezco también la mención a la misma Secretaría. Yo también le quiero agradecer a usted y al senador García, porque más allá de que yo no sido tal vez un miembro tan permanente en esta comisión, me ha tocado estar también en la Comisión de Seguridad en otras partes. Yo como una persona que se sumó en el último tiempo a esta comisión, heredé un poco esa cultura. Y también es del senador Lagos, del senador, Insulza, que se sumó también al último, pero creo que ustedes, sobre todo el senador Lagos, el senador Coloma, el señor García, no sé quién más lleva más tiempo aquí de los históricos, si hay alguno que se me quede, pero les quiero agradecer también porque creo que ese espacio ayuda, es un clivaje que ayuda también al funcionamiento del Senado en su total. Al final la Comisión de Hacienda es un lugar neurálgico donde pasan muchos los proyectos y creo que eso le da la seriedad también que tiene el Senado en general, o sea, le da un tono que ayuda muchísimo a que eso funcione bien. Senador García. Presidente, en dado que el senador Coloma ha elegido esta sesión para despedirse, yo quiero particularmente agradecerle a él, hacerle un reconocimiento al senador Juan Antonio Coloma. Él ha sido un senador muy, muy positivo y particularmente en esta comisión. Yo entiendo que fue muchos años en la Comisión de Constitución y después esta comisión. No le voy a preguntar a cuál de las dos comisiones quiere más, pero fueron sus dos grandes comisiones durante su periodo como senador y aquí particularmente... Además siempre muy dócil. Pero además aquí en esta comisión, tal como se ha dicho, ha colaborado, o sea, no es que haya colaborado, ha sido artífice de acuerdos, no solo aquí, también en la Comisión Mixta de Presupuesto. Todos quienes integramos esta Comisión de Hacienda por derecho propio participamos de la Comisión Mixta Especial de Presupuesto en muchos años. Logramos casi especializarnos en todo lo que es presupuesto. Así que eso, decirle al senador Juan Antonio Coloma que su contribución ha sido fundamental para un mejor país, para el Chile grande, como él lo dice, y agradecerle todos sus esfuerzos, todos sus desvelos, y esperamos que todo sea para bien y que este reconocimiento también sea para él y para su familia que siempre lo ha acompañado. Gracias, Juan Antonio. Gracias, senador García. Yo voy a ser extremadamente breve porque... Senador Lago y después senador Saavedra. Voy a ser muy breve porque... No, pero puede tomarse el tiempo. No comparto la decisión de Juan Antonio Coloma, para ser franco. Porque sigue senador todo este año. Sí, sigue senador. Si no se nos acabó aquí la pega. ¿Ah? Pero él decidió por sus buenas razones, seguramente que tiene el convencimiento que es lo correcto que tiene que hacer. Yo estoy en la Comisión de Hacienda desde que llegué al Senado hace muchos años atrás, ¿ya? Y me ha tocado trabajar con varios senadores. Efectivamente hay tal vez con el senador García y Juan Antonio son los que más tiempo hemos estado acá. Yo solamente quiero valorar la capacidad de entenderse y conversar con Juan Antonio. He tenido diferencias profundas con él en otras áreas, en otras instancias del Senado, como el año pasado, porque las cosas fueron difíciles, pero lo grueso en esta comisión, él dijo que hay un espacio para la reflexión. Efectivamente, acá hemos tenido disputas bien duras, palabras bien difíciles, pero en general hemos tratado de encontrar acuerdos que son muy vilipendiados por algunos, pero que después la dura experiencia de la realidad, de la toma de decisión, de la administración del poder, refleja que parece que a veces hay que tratar de entender y encontrar el camino, porque lo mejor es tener un delivery y las cosas y no quedarnos enamorados de nuestra idea sin avanzar un metro. Entonces yo creo que en ese sentido, Juan Antonio con varios otros, pero Juan Antonio ha tenido un rol importante en eso. ¿Ya? Y aquí el que sea sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, así que vamos a tener la esperanza entonces de que reflexione esta materia y podamos tenerte acá nuevamente. Además quedan muchos temas que resolver en los próximos días, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Gracias, senador Lago, senador Saavedra y después la subsecretaria. Sí, muchas gracias. Yo soy el más Nobel en esto de los que están acá con la representación del Senado. Pero yo creo que no debemos apartarnos de algo que Juan Antonio ha hecho muy bien. Me tocó compartir en la Comisión de Trabajo en la última experiencia de lograr un acuerdo que había fracasado ya 2 gobiernos para atrás y este pudo ser el tercero. Creo que el gran acuerdo que se logra para el tema de las pensiones, o la reforma e instalar un nuevo sistema de carácter tripartito,
tiene que ver mucho con el perfil, con la capacidad de articular y de ser capaz de ceder que tiene Juan Antonio. Me tocó compartir eso y he venido en reiterada oportunidad en reemplazo de José Miguel a esta comisión y obviamente lo que brota acá y como el llamado a no apartarnos y a perseverar en la búsqueda de acuerdos. Porque el país requiere de esto y el Senado es el espacio de los acuerdos, de los grandes acuerdos, del Chile grande, como dice Juan Antonio, y creo que tenemos que perseverar, sobre todo en las decisiones que están próximas a venir. Creo que el Senado tiene que volver a reflejar esto de que es el depositario de las diferentes opciones que la sociedad civil tiene y que a través del voto manifestó. Creo que cometimos un error, pero siempre le había dado oportunidades y creo que tenemos la oportunidad de corregirla. Y va a tener un rol Juan Antonio seguramente en esa corrección, no me cabe duda, pero como nadie agradece a los políticos, creo que la tarea que tú has desarrollado acá en Hacienda, porque uno mira desde afuera cuando no está acá en esta casa, tú tienes un gran rol y tienes que ver mucho con los acuerdos y nudos que se presentaban en los presupuestos y en otras tareas de Estado que se dieron, tienes que ver con eso. Así que, a lo menos en nombre del Partido Socialista, las gracias por esa dedicación y la búsqueda de acuerdos permanentes. Gracias. Muchas gracias, senador Saavedra. Subsecretaria. Bueno, no me voy a referir al tiro a lo que señaló a la pregunta por su intermedio, presidente, el senador García, porque por supuesto yo soy una persona que el año 2001 entré a la DIPRES y entrando a la DIPRES por supuesto que conocí a varios de los que están acá como algunas veces diputados, después senadores, la Comisión Mixta de Presupuesto y nos hemos topado varios años, del 2001 hasta ahora, más o menos hay que calcular cómo han pasado los años. Y lo que no ha cambiado en todo ese periodo, creo yo, es la búsqueda de acuerdos. Siempre también creo importante el senador Coloma las preguntas difíciles. Creo que eso ayuda a la búsqueda de acuerdos, las preguntas difíciles y por supuesto perspectivas distintas, evidentemente a las que algunas de las que nosotros podemos tener como gobierno, pero creo que las preguntas difíciles y las perspectivas distintas enriquecen el proceso legislativo. Es algo que por lo menos yo he aprendido a lo largo de los años de trabajo y en particular como subsecretaria, que me ha tocado venir más seguido a esta comisión. Así que agradezco, por supuesto, el trabajo que tenemos con el senador Coloma, además de donde compartimos también una pasión bien importante por un equipo que siempre le anda vestido de azul. Yo nunca lo he visto con un terno distinto que no sea de ese color. Así que muchas gracias, senador. Bienvenida, ministra Magdalena Lobos. Continúe entonces con... Perdón, ministro, ¿usted quiere hacer usted la palabra? La escuchamos. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a toda la comisión. Solo breves minutos, estaba en otra comisión, pero sabía que el senador Coloma se estaba despidiendo después de su paso por esta comisión y no podía dejar pasar, digamos, la oportunidad de venir a hacerle un reconocimiento, agradecerle todo el trabajo. Como bien decía la subsecretaria Werner, hemos tenido varias peleas, pero ha sido muy constructivo el trabajo. Yo reconoceré y agradecer siempre la disposición para buscar soluciones y avanzar los proyectos. La última experiencia, ¿no es cierto?, con la reforma de pensiones, que fue una ardua trabajo, digamos, y en ese sentido agradecer el liderazgo que tuvo para llevar adelante junto con los otros senadores y senadoras, tanto de la Comisión de Hacienda como de Trabajo. Y bueno, seguiremos trabajando en lo que queda con la misma buena disposición de siempre. Muchas gracias. Sí, yo quisiera solamente complementar que tal vez quienes nos escuchan, porque se está transmitiendo, muchas veces pueden pensar que casi que hay como una complacencia de unos con otros o abandono de los principios, y yo creo que es justo lo contrario. Que es bien notable, que es cuando uno, en el fondo, y lo decía la subsecretaria, cuando uno hace las preguntas difíciles, cuando uno va buscando cómo defender aquello que cree que es bueno para Chile y el otro va escuchando y se van construyendo elementos que obviamente tienen elementos de ceder, porque no siempre las cosas son 100% como uno quiere, pero creo que esta comisión en particular ha sido muy rigurosa. Y yo creo que la rigurosidad en políticas públicas vale mucho para los países. Es lo mismo que en la medicina. Cuando hicimos bien las cosas con las vacunas, fue porque teníamos buenos médicos, porque teníamos buenos científicos, que nos dijeron qué hacer, que combatían los fake news, combatían todas aquellas ideas de, en el fondo, medias mesiánicas,
del facilismo. Y la rigurosidad de las políticas públicas creo que es lo que hace de Chile un país distinto. Entonces, y esta comisión creo que juega un rol particularmente fuerte en eso. No es la única, creo que todas las comisiones merecen todo el respeto del mundo. Pero aquí se ha cultivado un elemento técnico bien valorable que ojalá se mantenga. Y creo que obviamente la salida del senador García y del senador Coloma de esta comisión se va a sentir, ¿no? Porque creo que le han dado una cultura, una impronta. Por suerte se mantienen algunos senadores y además se mantiene la Secretaría, que creo que juega un rol implacable. Le da lo mismo que sea el presidente de turno, no va jamás a cambiar su criterio, y eso creo que a todos nos deja muy tranquilos, porque al final los países se fortalecen cuando son instituciones fuertes las que tienen, y creo que la Secretaría y la cultura que tiene esta comisión es súper fuerte, así que no creo que vaya a sucumbir a la salida de dos grandes senadores. ¿El senador Lagos quería decir algo? Se lo veo como con ganas. Está muy bien. Subsecretaria, continuemos con las preguntas que había hecho el senador García. Por supuesto. A ver, la indicación que presentamos, presidente, por su intermedio en relación a una medida que había que se había trabajado desde el Ministerio de Vivienda y en particular con el Ministerio de Obras Públicas y en relación a la DGA, que era la excepción de la autorización en relación a el intervenir cauces artificiales. Y era solo eso la norma, y nosotros habíamos propuesto que durara solo durante el año 2025. De la sesión de ayer, donde hubo un debate por qué en realidad se hacía solo durante el año 2025, más bien se puso que duraba durante todo el proceso de vigencia del plan de emergencia habitacional, porque se entiende que esto más bien tiene que ver con viviendas de interés público, es decir, que tienen subsidios y que requieren su agilización en particular, y donde hay un ente público que da la fe pública de que la intervención que se haga en estos canales artificiales cumple con toda la normativa. Y por eso es que explicaba en la sesión de ayer, no me acuerdo si fue el mismo MIMBU o la DGA, de que en ese caso el rol lo estaba cumpliendo el Servio. Y ese era el tema. Respecto de lo que usted señala, de lo que señalaba el senador García, presidente, por su intermedio, nosotros entendemos que el artículo 25 de la Ley de Presupuesto 2025 vigente permite la subcontratación a las fundaciones. Y de hecho es un artículo que incluso lo trabajamos a propósito de los acuerdos y diferencias, pero que lo incorporamos ya en el presupuesto 2024 y se replicó en el presupuesto 2025. Por tanto, como estos son recursos al final del día que vienen del presupuesto, sí se podría hacer eso. Igualmente podemos revisar con la DIPRES si es que requerimos alguna precisión a ese artículo 25 para efectos de la reconstrucción de Valparaíso. Y también estamos revisando con ellos si es que tenemos que hacer el cambio de mención de ley de presupuesto en la ley del Fondo de Reconstrucción. Nosotros entendemos que no. Que si está la habilitante legal para que se envíen los recursos desde el fondo a la institución pública, que es la que estaría a cargo de los distintos proyectos. Hay proyectos que no son solo del MIMBU, ahí hay proyectos que pueden ser de otros ministerios. No todo es MIMBU en la reconstrucción por supuesto en lo que es vivienda, pero también hay otros ámbitos que están ahí como del MOB y de otros servicios, y a ellos se les traspasan los recursos vía modificación presupuestaria directa al programa desde el cual se ejecutan los recursos. Presidente, Senador García. Muy breve. Efectivamente, la Ley de Presupuesto 2025 permite la subcontratación previa autorización del respectivo jefe de servicio. Y esa es la piedra de tope. Nadie se atreve a hacerlo. Naturalmente, mirando todo lo que ha pasado, los procesos judiciales en curso, en fin. Por eso yo creo que sería muy, muy bueno revisarlo, porque en definitiva la facultad está, pero no está operando. Gracias, presidente. Muy bien. Otro de los temas que quedó pendiente de ayer, bueno, nos vamos a tener que citar de nuevo para poder entrar a la votación, pero otros temas, subsecretaria, que quedó pendiente fue el tema del Banco Central. En el fondo, y que era el aumento de la cuota, tuvo la deferencia la presidenta del Banco Central de llamarme el día de hoy y me explicó básicamente en qué consistía, pero dado que hay alguien del Banco Central ahí presente, que no sé quién va a hablar, si Ricardo Consiglio u otra persona,
que nos pueda explicar un poco este aumento de la cuota, en qué consiste y por qué está incluido en el proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes, a la subsecretaria y al resto de las autoridades que están hoy día en la comisión. Partir explicando que el Fondo Monetario es una institución cuyo fuente de financiamiento permanente son justamente estas cuotas. Estas cuotas son enteradas por los distintos países que componen el Fondo Monetario y se revisan regularmente bajo estas revisiones que se señalaron en el día de ayer. Y en este contexto, cada país que es miembro del Fondo Monetario tiene asignada una cuota que va a ser proporcional al tamaño de la economía, a su grado de apertura y a otros elementos que considera el Fondo Monetario para su determinación. Entonces, en este sentido, las cuotas tienen un doble rol. Por un lado, la capacidad de préstamo permanente del Fondo Monetario a través de sus facilidades crediticias está en directa relación con el tamaño de las cuotas, y la cuota de cada miembro es la medida básica para poder acceder a los distintos recursos que el Fondo Monetario puede entregar en caso de que haya algún tipo de problemas. Y por otro lado, la cuota también determina en gran medida el poder de voto que cada país tiene en las decisiones que toman los gobernadores y el directorio del fondo. O sea, solo podríamos ver las cuotas en simple como un aporte de capital, un incremento en el capital que Chile tiene en el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué es lo que hace esta 16ª revisión? Aumenta las cuotas de todos los países en forma proporcional en un 50%. En este contexto, la cuota de Chile pasa de 2.616 millones de derechos especiales de giro, que equivalen a 3.400 millones de dólares. De autorizarse este incremento, Chile va a mantener su posición relativa en el Fondo Monetario, que hoy día representa 0,37%. Poniendo un poco en contexto esto de otros países de la región, esta participación relativa de Chile es algo mayor que la que tiene Perú y por debajo de la que tiene Colombia. Entonces, ¿por qué es importante, mantener, esta posición relativa? Como dijimos, una de las principales funciones del fondo es poder entregar acceso a financiamiento. Y en este contexto es donde Chile ha participado en diversas oportunidades en algunos de estos programas. Hoy día, en particular, lo que Chile tiene es acceso a lo que se conoce como la línea de crédito flexible por un monto de 13.800 millones de dólares, que esto representa 600% de la cuota. Esta línea fue solicitada por el Banco Central en una primera oportunidad en el contexto de la pandemia en el año 2020, y en ese momento lo que solicitamos de la línea fue de 1.000% de la cuota. El acceso a esta línea de crédito es de carácter precautorio. La línea nunca ha sido utilizada por el Banco Central y sirve como un complemento a los buffers de liquidez que entregan las reservas internacionales, fortaleciendo así la posición financiera del Banco Central, particularmente en momentos en donde el panorama económico y financiero internacional presenta grandes grados de incertidumbre. Oiga, déjeme interrumpir un segundo. ¿Dijo 1.000% de la cuota? Eso no entendí bien. Eso fue lo que tuvimos, senador, en el año 2020, cuando el Banco Central por primera vez solicita el acceso a esta cuota, a esta línea, digamos. En la historia, ya. Claro, Ya. hoy día eso se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, y hoy día tenemos 13.800 millones de dólares. Ahora, señor Lago. Espera un segundo, vamos. Sí, Buenas tardes. Una pregunta. Yo entendía que este aumento de los derechos especiales de giro, que es la cuota de Chile, es una cuota que se aumenta proporcionalmente a todo el resto de los países. En consecuencia, nuestro peso relativo no cambia. Así es, senador. Ya, okay. O sea, mantenemos el 0,37%. Claro, o sea, la idea es aprobar esto para mantener nuestro peso relativo, digamos. No es que no vamos a mejorar necesariamente. No es una crítica para entenderlo. Ya, ok. Sí, de no aprobarse se reduciría, digamos, ya, el peso relativo. Entendido. Ahora, esta línea de crédito es otorgada a países que tienen fundamentos y marcos de política macroeconómica sólidos y que dan cuenta, digamos, de la resiliencia de la economía. Por otro lado, un poco para responder también a unas preguntas que salió en la comisión el día de ayer, anteriormente, en los años 80, Chile participó de otros programas
con el Fondo Monetario, en particular en esa época entre los años 84 y los años 89. Chile estuvo sujeto a ciertos programas de financiamiento con el Fondo Monetario que ya están cancelados y que fueron pagados. El aumento de esta cuota se realizará una vez de que, en primer lugar, que el Congreso apruebe, digamos, que la podamos suscribir, y en segunda etapa se requiere que haya un voto favorable del 85% de los países miembros. El resto de los países, al igual que nosotros, también está en algún tipo de situación interna evaluando también esta aceptación. Eso, presidente, feliz de contestar cualquier otra duda que puedan tener respecto de la cuota. Muchas gracias, Ricardo Consiglio. La verdad que si ustedes ven el artículo 3, que es el que estamos viendo, lo que hace aumentar de 1.744 a 2.616 los derechos especiales de giro. Quiero explicar que esto en la práctica es un activo del Banco Central. O sea, no es algo que no es una cuota que se paga y se pierde. Y que además equivalen a 3.500 millones de dólares. O sea, la moneda que ocupa el Fondo Monetario Internacional, que son estos DEG, Derechos Especiales de Giro, es como una moneda propia que busca traducir el valor en dólares o en moneda local. Entiendo que el 75% del aporte es con moneda local chilena y 25% es con dólar o alguna otra moneda que tenga mayor fortaleza. Así que yo por lo menos, no sé si hay alguna duda al respecto, pero me deja bastante tranquilo este artículo que el día de ayer, la verdad que no lo teníamos tan claro. Esto es un activo que el Banco Central deposita ahí y que son como las acciones que permiten que el Banco Central participe de este Fondo Monetario Internacional. Así es, efectivamente. Empezamos 0,83 y estamos poniendo más las lucas adicionales para mantener el 0,83. El influyente 0,83. Eso es. Y la última pregunta, Ricardo, ¿cómo se ve la posibilidad? Porque si no lo aprueba el 80% de los países, no sería necesario ponerlo, ¿verdad? O sea, en el fondo esto es... puede ser que esto, que aunque lo apruebe el Congreso, finalmente no se entere. Exactamente, se requiere que, a pesar de que ya esto fue aprobado por los gobernadores, esto tiene que ir a consulta en cada uno de los países y se requiere que el 85% de la participación, digamos, esté de acuerdo para que efectivamente se lleve a cabo. Puede ser que el Congreso apruebe esto y que si es que no se cumple ese quórum, esto no llegue a efecto. Y lo otro que me comentaba la presidenta del Banco Central es que uno puede retirar estos fondos si los necesitamos. O sea, son activos que son líquidos, en el sentido de que si se requieren, lo que sí, en ese caso pierdes, de alguna manera, no sé en qué condición queda si es que no cumples con esta cuota. Si el día de mañana sacamos la mitad, por ejemplo, de estos fondos, ¿en qué condición queda el Chile frente al Fondo Monetario Internacional por el hecho de haber retirado la mitad de los fondos que tenían esta cuota? Lo que ocurre, presidente, es que del 25% de la cuota en general, no solamente de lo que se está pagando, sino que la cuota total forma parte hoy día de las reservas internacionales del banco. Por lo tanto, uno puede hacer uso de esos en la medida que así sea necesario. Pero no es que si uno utiliza eso, básicamente después tiene que recomponerlo y no es que se reduzca la cuota producto de que nosotros estemos usándolo, porque lo que nosotros tenemos como cuota es, como bien usted dijo, son los derechos especiales de giro. Y esos derechos especiales de giro, para poder utilizarlos, tenemos que transformarlos en algún tipo de moneda de, por ejemplo, dólar. Y para eso lo que hacemos es, le entregamos nuestros derechos especiales de giro a un tercero y recibimos dólares a cambio. Y esos dólares después tenemos que volver a recomponerlos en derechos especiales de giro. Muy bien. Bien, despejado ese tema, otros temas que quedaron ayer, subsecretaria, fue algunos elementos que tenían que ver con el bosque nativo. No sé si se acuerdan ustedes, iban a poder traer una redacción al respecto de los famosos espinos que hablamos en su minuto. No sé en cuál fue finalmente la... Así que, no, le agradecemos al Banco Central. Ya. Acuérdense que esto es una miscelánea que tiene desde elementos para Valparaíso, para los terminales de buses, hasta el Banco Central, pasando por los espinos. O sea, tenemos temas de transporte, como ya vimos, o sea, tiene una cantidad de elementos diversos esta miscelánea. Presidente, por su intermedio, esa es una indicación al artículo
no, ese no es el 29, este es el 30. El artículo 30, que sería nuevo, se propone una solución permanente a través de indicar la ley de bosque nativo a los problemas originados por la inclusión de especies de menor jerarquía protección, que no están en riesgo en las definiciones de bosque nativo de preservación y las normas aplicables a ello. Entonces, con esto nosotros entendemos, recogemos las preocupaciones levantadas en la sesión de ayer respecto de la existencia de restricciones muy onerosas a la actividad económica y se resguarda adecuadamente el objetivo de protección. Entonces, en particular, esa es la indicación que está en la página 2, me parece. No, 4, perdón. Que es el artículo 30, donde lo que hace es reemplazar la frase protegidas legalmente o aquellas clasificadas en categorías definidas de conformidad al artículo 37 de la ley 19.300 por clasificadas de conformidad al artículo 37 de la 19.300 y su reglamento, y pone en particular en las categorías de peligro crítico, en peligro o vulnerable, y por tanto deja fuera las categorías que eran de menos relevancia desde un punto de vista de protección o de menor jerarquía de protección, y que por tanto impedía en muchos casos tener adecuados planes de manejo y otros durante los procesos de permiso sobre todo de la 19.300, que son las de medio ambiente. De acuerdo. Lo último que quedó también del día de ayer, que entiendo que no sé, me dice mi equipo asesor que no hubo acuerdo, entiendo que tiene que ver con algunos temas de agua, ¿no? No sé si Consuelo o alguien quiere hacer referencia. Efectivamente, senador, lo que ocurrió al revisar las propuestas que usted planteó en la sesión anterior es que eso involucra cambios de variadas leyes, digamos, y también de diferentes artículos, entonces complejizaba un poco más la discusión. Acá en general estamos haciendo cambios que son menores desde un punto de vista normativo, pero que nos parece tienen implicancia importante en la regulación. En este caso son mayores, requiere de varios actores y por tanto no lo veíamos factible de incorporar en este proyecto de ley. Pero me acompaña Está Carlos Flores de la DGA. Carlos Flores de la DGA, Está conectado. que está conectado. Si puede dar la explicación, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, don Carlos. Antes de dar la palabra, solamente quiero clarificar que lo que planteábamos era modificación a un solo artículo, era muy sencillo y decía que la que había preparado el equipo era que si es que en transcurso de un año en la DGA no hacía su trabajo, uno podía efectivamente cambiar el punto de captación. O sea, no estamos hablando de la misma cuenca, estamos hablando de derechos de agua que ya se tienen y que hoy día para poder cambiarse de un lugar a otro, a veces pasan 3 años en que alguien, en mi región de la Araucanía, una cosa que sufren los agricultores a diario, en el Maule también. Entonces, esto no es, perdóneme, subsecretaria, esto no es una modificación estructural a las leyes de agua ni al Código de Agua, es simplemente decir que la DGA haga su trabajo en tiempo y forma. Yo le decía el día de ayer que yo era pedido 6 meses, mi equipo de asesores finalmente fue un poquito más condescendiente y puso 1 año. Entonces, perdón, discrepo de su argumentación de que esto modifique mucho las cosas. Sí, presidente, por su intermedio, si quiere, también puede Consuelo explicar a qué me refiero, porque en realidad es la aplicación tiene esa norma aplica para más casos que solo para la captación. Entonces quizás por eso me malinterpreté, me mal expliqué, pero si le parece, Consuelo puede mencionar lo que analizamos en términos normativos antes quizás de pasar la palabra a la persona de la DGA. Gracias. Por su intermedio, presidente, efectivamente también aclarar que no tuvimos tanto tiempo para trabajar en esto el día de ayer, porque teníamos también otros 2 proyectos en simultáneo. Tratamos de tener una explicación. Ahora, si tenemos más tiempo para seguir viendo este proyecto, tenemos también más tiempo para iterar con los equipos al respecto. Efectivamente, como dice la subse, nuestra primera, lo que primero nos preocupó de la propuesta, efectivamente que se propone una modificación al artículo 134 en particular del Código de Aguas, que entendemos supone o es un artículo que regula más procedimientos distintos, o sea, no solo el procedimiento de cambio en el punto de captación, sino otros procedimientos que tramite la Dirección
Dirección General de Agua, incluyendo la constitución de derechos de aprovechamiento. Y en esa lógica, sin perjuicio que, por ejemplo, la idea de que hayan plazos más acotados, y la idea de reforzar las sanciones a los funcionarios que no cumplan con esos plazos es una idea compartida respecto de lo que además o también se está innovando en el proyecto de ley marco de permisos sectoriales, que nosotros podríamos también ver con más detalle qué de eso aplicaría a la DGA. Entendemos que sí aplicaría, podemos conversarlo con los equipos. Pero compartimos ese objetivo y estamos impulsando lo mismo en la LM+, pero, por ejemplo, nos parecía que ese plazo para todos los procedimientos que aplica esta norma no necesariamente era el adecuado. Por ejemplo, en caso de constitución de derechos de agua, efectivamente podría ser más complejo y tomar más tiempo, requerir informes técnicos de otros organismos y podría ser insuficiente. Ese era un poco del análisis y por eso a eso se refiere a la SUBSE cuando es más complejo, porque quizás no lo pretendido, pero esta modificación afectaría también a otros procedimientos distintos al mencionado y que también son tramitados por la Dirección General de Agua. Dicho eso, quizás la DGA pueden complementar con más detalles que ellos nos insumaron también para la discusión, si le parece, presidente. Sí, solicito a la comisión poder extender 5 minutos más la discusión para poder concluir por lo menos este punto y a ver si avanzar. Don Carlos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios asistentes, a la subsecretaria presente y demás autoridades que están allá en la comisión. Parto excusando un poco al director general de Aguas, que por temas de agenda no pudimos de algún otro modo estar allá con ustedes. Y aportando adicional a lo que señaló la subsecretaria, digamos, y la colega de asesora legislativa de Hacienda, digamos, en el análisis inicial de esto, efectivamente todos los procedimientos administrativos que administra la Dirección General de Aguas, pero son como 20 permisos que administra, y todo esto lo lleva a un permiso administrativo que regulan transversalmente a todos los permisos, y esto efectivamente aplica a lo que es derechos de aprovechamiento de agua, regularizaciones de usos inmemoriales, construcciones de obra hidráulica, traslado del ejercicio, cambio de punto de captación, perfeccionamiento de título, y en general el diseño que estaba propuesto en la indicación, nosotros que tenía impactos no solo en lo que era el interés de esta indicación de regular el traslado, sino que tenía impactos en realmente todos los permisos que la EGA administra. Por cierto que la LM+ está haciendo algunas reformas, ahí nosotros participamos en el codiseño, se están haciendo hartas mejoras a lo que es el procedimiento administrativo, que convengamos como está escrito en nuestro cuerpo normativo, son procedimientos administrativos que tienen varias iteraciones. Muchas de las cosas que también nos pasan en estos procesos, que hay plazos legales que no dependen solamente de lo que es el servicio, se encuentran delegaciones y eso arriba muchas veces que los plazos no se computen como está escrita en la reforma. Este alineamiento que se está haciendo a toda la tramitación de los permisos, se incorporan nuevas técnicas habilitantes como para poder ir dando elementos regulatorios adicionales que actualmente no disponemos, digamos. Otra de las observaciones que se hacía en la indicación era darles más atribuciones a las juntas de vigilancia o comunidades en autorizar estos traslados. Nosotros en ese punto también creemos que eso implicaría hacer reformas en otras partes del Código de Aguas, porque efectivamente el Código ahora le entrega ciertas atribuciones que en simple a las juntas de vigilancia es administrar los recursos hídricos dentro de los cauces artificiales, más bien, dentro de las obras artificiales, más que en la potestad que le entrega a la DGA de autorizar en caso de no tirar los permisos, que tiene el deber además de resguardar el interés público de las aguas, preservación ecosistémica, abastecimiento de la población. Veíamos que con ese diseño que estábamos proponiendo implicaba también modificar otros cuerpos regulatorios más que se estaba planteando. Entonces, con eso, en resumidas cuentas, fue el análisis inicial que nosotros realizamos acá en el equipo de estas indicaciones. Creemos, por cierto, que a lo mejor podemos seguir analizando, digamos, indicaciones probables. Nosotros sabemos que acá nuestros permisos impactan, digamos, lo que es la gestión de materialización de proyectos de inversión, que es un poco el incentivo que entendemos que se está buscando con toda esta regulación de la ley miscelánea. Pero en este punto en particular, como estaban propuestos, veíamos espacios quizás de algunas dudas como las que estamos planteando. Quizás eso, presidente, para respetar los tiempos de extensión que se plantearon en la comisión. Gracias, estimado. A ver, me quedo más preocupado que antes, para ser bien sincero. Y
que normalicemos que una respuesta a un servicio tenga que ser más de un año. O sea, que esto lo comentemos aquí como si fuese una normalidad. Y que, porque aquí ni siquiera estamos diciendo que en 2 meses, estoy diciendo que el plazo sea un año, habla de lo mediocre que es el Estado chileno. Así de fuerte lo digo. Y si no somos capaces de, acabamos de hacer una reforma de cumplimiento tributario para inyectarle varios miles de millones de dólares al Estado. Si esos miles de millones de dólares al Estado no los ponemos para que el Estado pueda responderle a un inversionista que quiere, a un emprendedor, un inversionista, un agricultor que quiere que le digan que sí o que no. Nadie está diciendo que se le tenga que decir que sí a todo. Cuando una cuenca está saturada no se puede nomás. Pero que tenga que esperar 2, 3 años, 4 años y que normalicemos esto, a mí me parece una gravedad tremenda. Después no lo aleguemos porque la gente está cansada de la política. Porque al final el Estado, en vez de ser un gran aliado de los emprendedores, termina siendo un obstáculo. Entonces, la indicación que nosotros proponíamos era súper concreta. Y yo habría esperado al Ejecutivo que nos dieran una respuesta, si por último les parecía que esto lo ampliaba a otras cosas, que a mí me encanta que lo amplíe a otras cosas. Pero si para el Ejecutivo, o para la DGA, o para el MOP era un complicado, bueno, uno habría esperado un intercambio de vueltas y decir, bueno, acotémonos en esto. Pero ni siquiera eso fue capaz. Entonces, yo me quedo más preocupado de lo que estaba antes de esta sesión, sinceramente, subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Tal como señaló Consuelo, esto usted lo planteó en la sesión de ayer. En la tarde tratamos de avanzar nosotros desde Hacienda con la coordinación con todos los equipos. Lamentablemente tuvimos que estar en otras sesiones en paralelo, por lo mismo no llegamos hoy día con una visión ya más acabada de cuál podría ser el tipo de indicación que se pueda ver, y además que de esto, además estamos, como lo señaló Consuelo, abordando en el proyecto de permisos sectoriales que está, esperamos, ahora discutiéndose en economía y va a llegar prontamente a esta comisión. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo. Y como lo señaló Consuelo, y por supuesto nosotros compartimos el hecho de que ante tipo de cambios que son menos complejos, se dé certezas y rapidez en la solución. Lo que nos pasaba con esta indicación, como lo señaló Consuelo, es que como en ese mismo artículo hay 20 permisos distintos que hace la DGA, necesitamos poder separarlo. Probablemente requeríamos, por tanto, más tiempo y para también trabajar con el equipo del Ministerio, no solo el equipo de la DGA, cosa que no alcanzamos a hacer en el día de ayer. Entonces nosotros nos comprometemos a seguir revisando la materia, pero también en conjunto con lo que se está en permisos sectoriales para no hacer, digamos, para que esté todo, digamos, correctamente y después no vamos a generar más incerteza en vez de certeza, que es lo que no queremos. Muchas gracias. Ministra. Presidente, por su intermedio, muy breve y complementando lo que dice la subsecretaria Werner, que nosotros compartimos como Ejecutivo la preocupación, ¿no es cierto?, de garantizar un Estado eficiente y eficaz para dar respuesta oportuna, ¿no es cierto?, a los ciudadanos con certeza jurídica, y por eso hemos avanzado, y parte del pacto tributario que aquí, ¿no es cierto?, se debatió ampliamente, pasó, digamos, a ser un amplio conjunto donde también tenemos medidas, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la inversión, la eficiencia y eficacia del Estado. Por tanto, tenemos esa visión conjunta y entiendo que en este caso particular hay que hacer las concordancias debidas con el proyecto de permisos sectoriales, que afortunadamente también se ha alcanzado, se ha avanzado en temas que teníamos pendientes, hemos logrado un cierto acuerdo para poder viabilizar ese proyecto que nos parece muy relevante, y esa perspectiva, en este caso puntual, más bien no es un tema de discusión respecto al plazo específico, respecto de la preocupación por usted y su equipo planteada, presidente, sino más bien, como decía la subsecretaria Werner, poder acotar que efectivamente ese plazo sea para lo que se está planteando, el punto de captación, y no abarcar todas otras las funciones, ¿no es cierto?, que no necesariamente están incluidas en esa misma dimensión, pero en la práctica solo ratificar el compromiso del Ejecutivo respecto a efectivamente avanzar en la modernización del Estado. Es un tema que hemos discutido latamente en esta comisión y que hemos presentado varios proyectos en esa línea y esperamos poder avanzar en conjunto para ello. Bueno, solo quiero concluir, porque se nos fue el tiempo, que lo que se buscaba en esto es súper sencillo, ¿eh? O sea, buscaba un derecho de agua que ya está otorgado, que es de una persona, de un agricultor, que otro agricultor, porque dado que no le han dado derecho, que además los derechos cuando uno pide uno nuevo se pueden demorar 5 años. Entonces, dado que se obligó a ese agricultor para poder tener sus frutales, sus avellanos, lo que sea, comprar uno nuevo, y ya lo compró, no es posible que eso se demore 3 años, si no hay una cuenca nueva, no hay un nuevo derecho, el derecho ya está. Y lo que estábamos diciendo que en ese caso podía ser máximo 1 año. O sea, en fin,
Presidente, es que este tema probablemente no va a decir lo que dijo el representante del trabajo respecto de otra cosa en terreno y otra cosa en la comisión, pero tiene razón el senador. Este es un problema que ocurre mucho, o sea, la cantidad de personas que trancan o se ven obligados a trancar proyectos relevantes, particularmente los más pequeños, porque es tan complejo, difícil, enredado. Entonces, si no generamos facilidades por esta vía, digamos, vamos a estar no usando los medios legales para resolver problemas que hoy día existen. Este problema es grande, no es de dos personas, eso es lo que quiero decir, es un problema de todos los agricultores de Chile. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de buscar una fórmula? Y además, más yo ágil y insisto, eficiente? subsecretaria, que hicimos una reforma en el margen, para no hacer una reforma al Código Laboral, en una discusión. pues, además, por eso esto es una miscelánea que busca hacer mejoras en el margen. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y se agradece a la subsecretaria ministra por habernos acompañado también. Y bueno, y al señor Coloma también por su profunda reflexión después de larga. Espero que evalúe su posición.